Bueno, pues buenas tardes. Vamos a iniciar la cuarta sesión del seminario permanente del PIEM de este semestre, cuarta y última sesión, y retomaremos el seminario permanente del PIEM a partir de enero próximo, ¿no? Hoy tengo el gran gusto de estar rodeada, por un lado, por Eli Morales, quien está de estancia de investigación aquí para todo el año y hasta finales de marzo próximo. Y también tengo el gran gusto de recibir a Marisa Belaustegui-Gautia, una colega muy querida de la UNAM, con quien hemos trabajado durante muchos años en el PIEM y alrededor de proyectos comunes tales como la Cátedra Simone de Beauvoir, ¿no? Entonces creo que esta mesa promete. Y para eso vamos a hablar de sexualidad, aún más prometedor. Y primero voy a dejar la palabra a Eli Morales, quien nos mandó un texto titulado Freud en el laberinto de la homosexualidad, ¿no? Eli Morales es psicoanalista, miembro de la Escuela de la Letra Psicoanalítica, con 2 maestrías en psicoanálisis, una realizada en México por el CIEP y otra por la Universidad de París. Es doctor en Filosofía y Ciencias Sociales por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. En Francia estudió con Gilles Deleuze, Jacques Derrida y Félix Guattari. Ha desarrollado labor docente y realizado conferencias en México, Francia, Inglaterra, España, Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica y Ecuador. Y seguro faltan unos lugares. Ha sido coordinador académico del Colegio de Altos Estudios de Real y de la maestría en estudios psicoanalíticos en la Universidad Mayor de San Andrés en La Paz, Bolivia. Recibió el Premio Internacional al Mejor Posgrado por la UNESCO. Es autor de 6 libros y coautor de al menos otros 30 volúmenes. Actualmente, como decía, realiza una estancia de investigación en el PIEM del Colmex y trabaja el 3er tomo de Otra historia de la sexualidad. Te paso la palabra. Es un gusto y un honor estar aquí en el Colegio de México. Agradezco a Karin su apoyo para que yo pueda estar en esta sala y en este año de investigación en el PIEM. Agradezco también a Marisa el honor que me brinda al comentar mi texto y a todos y a todas ustedes que están hoy aquí. En el año de 2015, Teresa de Lauretis, creadora de la nominación Técnicas de Género y la Teoría Queer, realiza una conferencia donde, después de hacer una historia de los movimientos surgidos de los años 70 a los 90, tanto académicos como políticos, del feminismo, estudios de género y los estudios lésbicos gay, presenta lo que, a su parecer, sería el nuevo tiempo de estos planteamientos. Retomando los trabajos de Gayle Rubin, de mediados de los 70, quien pone el acento en la diferencia entre género y sexualidad, donde la sexualidad biológica es transformada y socializada por distintos sistemas, y quien asegura en esa época que el psicoanálisis es una teoría de género, Teresa de Lauretis señala la importancia de un retorno a Freud. Ella dice: a diferencia de la psiquiatría, al psicoanálisis no le atañe lo normal, la normalidad sexual. Al contrario, para Freud, la sexualidad es la dimensión más compleja de la vida humana, que va desde la perversión a la neurosis y hasta la sublimación. Es compulsiva, no contingente e incurable. Y agrega: con el psicoanálisis, la teoría queer
podría ampliar su gama de preocupaciones a todas las formas de comportamiento sexual, no para clasificar o tipificar como delito, no para proteger a la sociedad o para apuntalar los vínculos sociales, sino para entender sus condiciones de posibilidad. De allí que asegure que no se pueden ignorar los aspectos perversos e ingobernables de la sexualidad que nos confrontan en la esfera pública, en la familia y también en nosotros mismos. El trabajo de investigación que estoy llevando a cabo parte de este diagnóstico para realizar un retorno a Freud, comenzando con uno de los temas más importantes de su teorización, como es la homosexualidad, y continuando con la dimensión trans surgida de la problematización de la enseñanza de Lacan. Hoy solo apuntaremos en un primer tiempo a los laberintos de la homosexualidad en la obra freudiana para intentar mostrar que ésta va más allá de una cuestión de género y que sus entramados pulsionales atraviesan y articulan distintas dimensiones de la subjetividad. Después de una corta exposición al respecto, terminaré esta intervención señalando algunas cuestiones del psicoanálisis en relación con la sexualidad y el sujeto. Es al definir desde el poder médico y desde una posición naturalista lo que es y no es natural que la psiquiatría a finales del siglo XIX ejerce su clasificación de las llamadas desviaciones, designando desde allí lo que es normal y anormal y por ende salud y enfermedad mental. Uno de los primeros en establecer esta situación fue el psiquiatra alemán Richard von Krafft-Ebing, quien realiza una exhaustiva clasificación de las llamadas desviaciones sexuales en su famoso libro Psicopatias sexuales de 1886. Para él, para Krafft-Ebing, hay dos principios. Lo anormal es antinatural y en la base de toda anormalidad hay una desviación del instinto sexual. Respecto a la dimensión de anormalidad como antinatural, afirma Krafft-Ebing: hay fenómenos patológicos, mire usted, cuando los órganos y funciones no coinciden. El miembro viril está destinado a ser introducido en la vagina, y si el acto no armoniza con esta conformación de las partes genitales, hay en ello un desequilibrio que hace que el caso no sea solo anormal, sino también patológico. Y asegura categórico que es perversa toda exteriorización del instinto sexual que no corresponda a los fines de la naturaleza, es decir, de la reproducción. En relación al segundo principio, asegura Krafft-Ebing que las enfermedades mentales encuentran su explicación, cito, en las manifestaciones graves de sexualidad en el terreno de la degeneración psíquica. Una de las concepciones, una de las más importantes desviaciones en la concepción de Krafft-Ebing es la homosexualidad, a quien considera como, cito, un estigma funcional de degeneración y fenómeno parcial de un estado neuropsicopatológico, teniendo con mayor frecuencia la herencia como causa. Y señala entre sus síntomas principales en este libro de psicopatias sexuales, cito, degeneración funcional, a menudo con caracteres anatómicos, neurastenia constitucional, anomalías psíquicas que pueden llegar a estados de degeneración psíquica como imbecilidad, locura moral, y también sufren del delirio de los degenerados. Ante esta situación, Freud responde en el mismo campo, transformando, diferenciando y subvirtiendo, tanto en el campo de la clínica, la epistemología y la ideología de su época. No sin límites y contradicciones, pero tampoco sin firmeza. La homosexualidad en la obra de Freud tiene una arquitectura muy compleja.
hay al menos 4 grandes continentes de su incidencia en el espacio del sujeto, como elemento fundamental de las distintas posiciones subjetivas, en la explicación de los celos y sus pasiones, en la elucidación de los principales lazos sociales, vinculada al narcisismo y en tanto declaración existencial ante la sexualidad. Aquí solo se puntuarán algunas cuestiones relacionadas a la declaración existencial y solo se abordará, porque la obra de Freud es vastísima y esto es un trabajo en curso, una lectura muy puntual del libro de 3 ensayos de sexualidad de 1905. A partir de los conceptos de líbido, objeto sexual y metasexual, y retomando lo vigente en su época, señala que habría diversas desviaciones, sea respecto al objeto o al fin sexual. Es evidente que esta división la toma del texto, que era el texto por excelencia de Krafft-Ebing, pero desde el comienzo, desde la misma nominación, comienzan las diferencias. Primero, Freud utiliza, refiriéndose a la libido, la palabra Trieb, pulsión, y no Instinktik para referirse a la fuerza sexual. Instinktik, en alemán, que es el término que utiliza Krafft-Ebing, es un concepto exclusivamente biológico, mientras que la pulsión atañe a lo psíquico, que incluye lo corporal. Y lo segundo es que Freud, al referirse a las desviaciones, señala, y cito a la letra, cuya relación con la norma supuesta exige una indagación a fondo. La norma supuesta. Freud relativiza, sin negar su dificultad, la función de la norma. La relativiza para desestimar su vigencia, para pensar la sexualidad y el campo de las pasiones. En el punto 1 de este primer ensayo, se aboca lo que señala como desviación respecto al objeto, y allí incluiría la llamada homosexualidad. Dice Freud, hay gente que se sorprenda que hay hombres cuyo objeto sexual no es una mujer y mujeres que no tienen por tal objeto al hombre, sino a la mujer. A estas personas se les llama de sexo contrario o, mejor, apunta Freud, invertidas, y al hecho mismo, inversión. Freud no adscribe a la nominación de sexo contrario usada por Krafft-Ebing ni a la palabra homosexualidad. Él decide llamarla inversión. Se trata de una dimensión semántica, una posición clínica, conceptual, epistémica y, voy a tratar de mostrar, que también política. Ante la propuesta de Krafft-Ebing de que la homosexualidad era una degeneración nerviosa de origen hereditario, Freud recurre a la palabra inversión, que no venía de la textualidad del psiquiatra alemán, sino de las propuestas que hiciera el científico inglés Havelock Ellis, quien defendía la posibilidad de las variaciones del deseo sexual y abogaba por la despenalización de la homosexualidad, tanto en el tema jurídico, al rechazar el encarcelamiento como acción legal que existía en las leyes de la Gran Bretaña, y el señalamiento en el campo de la salud como enfermedad degenerativa. Havelock Ellis, además de crear en el año de 1914 la Sociedad Británica para el Estudio de la Psicología Sexual y de ser fundador de la Liga Mundial para la Reforma Sexual a finales de los años 20, sostiene en su estudio Sexual Inversion de 1897, esta vez desde la mirada médica, la propuesta de que la inversión consiste en una dimensión constitucional del instinto sexual. Si el instinto sexual que se dirige hacia personas del mismo sexo viene desde el nacimiento, es decir, es innato, para Havelock Ellis la inversión no puede ser perseguida, pues sería una vía sexual de la naturaleza humana.
La inversión es entonces para este médico una manifestación natural y por ende no puede ser penalizada. Freud no adscribe a las ideologías penalizadoras ni a las teorías de degeneración del psiquiatra alemán, pero además hace una discontinuidad, por muy avanzadas que en ese momento parecían, con las concepciones naturalistas de la inversión como innata. La inversión para Freud no sería una condición innata, sino el entramado particular de la historia del sujeto. El punto fundamental de su argumentación es que el objeto sexual no está condicionado de antemano por la naturaleza, ni por la constitución, ni por ningún destino a priori. Si el objeto es independiente de la pulsión, la posibilidad de la declaración sexual se configura a lo largo de la historia subjetiva, porque no hay ningún a priori. Más claro, la pulsión sexual carece de objeto predeterminado y por ende se configura en el transcurso de una vida singular. Si el objeto no está adherido a la pulsión, la sexualidad es fundamentalmente relacional. La sexualidad para Freud es un vínculo social. La normalidad no sirve más como elemento de análisis. La perversión se especificaba como desviación de la norma, como patología frente a la naturaleza considerada como lo natural. No hay más norma natural si la sexualidad es el movimiento de la relación del sujeto con su cuerpo y la otredad. Además, la perversión para Freud sale del sótano de lo degenerativo y se piensa, a partir de la concepción freudiana, como una modalidad de diferencia respecto a la genitalidad. Dice Freud, cuán inadecuado es usar reprobatoriamente el nombre perversión. La gran propuesta freudiana es que la sexualidad se construye a partir de reconocer que eso que se había llamado perversión y que se designaba como desviación o enfermedad es una dimensión propia de la sexualidad humana, pues ésta no se circunscribe naturalmente a la genitalidad y por ende a la procreación. La inclusión de la sexualidad infantil implica que las relaciones de la pulsión con el objeto pasan por distintas modalidades de relación con la otredad. Freud llega a decir que la sexualidad infantil y por la que atraviesa todo ser humano es polimorfa perversa. Es decir, no tiene objeto predeterminado, no hay una subordinación de la pulsión a la genitalidad y se constituye por modos singulares y temporales de la relación del sujeto con el otro semejante y con el otro simbólico. Por ello, en el tema que nos aboca, Freud intenta dar una explicación histórica, es decir, psíquica, a la elección de objeto que en ese momento él llamaba invertido. A la llamada homosexualidad la intenta leer desde distintas ópticas a lo largo de toda su obra. En distintos momentos intenta dar cuenta de la homosexualidad y de como una posición subjetiva singular, pero también que atraviesa al sujeto. Pero algo es claro, y este es el punto que quiero subrayar. La homosexualidad para Freud es mucho más que una nominación genérica. Se trata de algo más complejo. La homosexualidad para Freud es una dimensión polimorfa del deseo humano. Tomemos dos ejemplos. En 1915, Freud presenta una posición de defensa de la homosexualidad y dice: la investigación psicoanalítica
se opone terminantemente a la tentativa de separar a los homosexuales como una especie particular de seres humanos. Este llamado contra la segregación se debe al hecho de que cualquiera podría tomar el camino de la homosexualidad, sea en acto, sea en fantasía. Dice Freud, todos los hombres son capaces de elegir un objeto del mismo sexo y aún lo han consumado en lo inconsciente. Sí. Y adelantándose a los movimientos sociales de la reivindicación de la diversidad sexual, asegura en 1915, cito, la multiplicidad de los factores determinantes es reflejada por la diversidad de los desenlaces en la conducta sexual de los seres humanos. En 1920 vuelve sobre el tema y propone la palabra homoerotismo siguiendo a Ferenczi para nombrar esta pasión humana. Habría los homoeróticos respecto al sujeto que se sienten mujer y se comportan como tal, haciendo la primera puntuación en el campo freudiano sobre lo que podría ser el transvestismo, la transexualidad o el transgénero. Y les llama justamente homoeróticos respecto al sujeto. Y habría los homoeróticos en cuanto al objeto, que serían cumplidamente masculino y que han elegido a otro hombre como destinatario de sus deseos sexuales. Esta propuesta abre el espectro, permitiendo un paso más en el alejamiento de cualquier sombra biológica o innata. La sexualidad no puede ser reducida a la fisiología o a la anatomía, ya que en el campo de los vínculos sociales y humanos, la sexualidad es fundamentalmente erotismo. Esto nos permite, como último punto, y retomando brevemente lo propuesto por Lacan y una perspectiva que quisiera compartir con ustedes, intentar responder brevemente, porque lo importante de este ejercicio es la lectura que haga Marisa del texto que le envié. Intentar muy brevemente responder a la pregunta: ¿cuál sería entonces la posición del psicoanálisis ante la sexualidad y sus múltiples posibilidades? Para el psicoanálisis, la existencia del sujeto pasa por dimensiones muy complejas que incluyen el sexo biológico, las posiciones sexuadas, los caminos eróticos y la problemática del amor. No hay imperialismo biológico y las historias singulares no se pueden explicar exclusivamente por dimensiones de determinismo social. Permítanme desarrollarlo brevemente. El psicoanálisis es un saber en relación con la vida y la muerte. Su acto clínico y teórico apunta a las insistencias de la muerte frente a la vida en los ramales del lenguaje que atraviesa, sacude y marca el cuerpo. Un cuerpo que no es recinto de biología, sino una otra materialidad que podríamos llamar sustancia gozante. Es un saber que hospeda en las entrañas de su práctica las complejas relaciones entre el deseo, el goce y el lenguaje materializadas en el cuerpo. Por eso no sería una filosofía, porque el psicoanálisis es impensable sin una materialidad histórica y crítica del cuerpo. Muy de cerca lo vemos rápidamente. El sexo, cuando se dice del sexo de algún individuo, no es la sexualidad. Aunque capturado por el discurso, hay algo del sexo-cuerpo que se resiste al lenguaje. El sexo es el sustrato biológico, es accionar de órganos, responde a un real del cuerpo, un real de glándulas, anatomía, sistemas musculares, irrupciones sanguíneas y química específica. La sexualidad incluye este real biológico, pero va más allá. La sexualidad es pacto social, vínculo íntimo, entramado lúdico.
ese enlace con el propio cuerpo y la intensidad de la existencia que nos atormenta y nos hace florecer. Existencia que incluye la de la otredad y sus diferencias. Es laberinto de deseos. La sexualidad va más allá de los límites orgánicos. Lo que se busca en la sexualidad no es la reproducción, sino el placer, el deseo y tal vez el desvarío de los sentidos. Sexualidad es proclamación de lazo conmigo mismo, con otro, con otra, con otros y otras. Es manifestación ante la ley y los excesos. La sexualidad es también una declaración ante el gran otro, ante el otro simbólico. La otredad, incluyendo la alteridad, implica un incalculable. Lo mismo en el sujeto que en el partener. Más si se incluye la dimensión del orden simbólico. En la otredad, cuando el sujeto se enfrenta a la otredad, hay algo diferente de la otredad, que es la alteridad inabarcable. En psicoanálisis estaría el sujeto, estaría la otredad y estaría la alteridad. Esta dimensión de la alteridad es que hay algo altero tanto al sujeto como al otro, que los descompleta y que no es abarcable por el orden simbólico. Hay una instancia incalmable del remolino del deseo en el encuentro erótico y sexual. En el encuentro sexual no se encuentra la plenitud. Se trata de la relación entre un hombre y una mujer, entre dos hombres, entre dos mujeres, o en cualquiera de las posibilidades de vinculación erótica hoy declaradas. Siempre queda un resto inaprehensible, un residuo inhallable, un rastro del objeto perdido. Y este rastro, este residuo, esta dimensión incalculable es lo que atañe al campo del exceso, fundamental para pensar la dimensión, no solamente de la sexualidad, sino de la ética y de la política. La pregunta no es solamente al sujeto, ¿has actuado de acuerdo al deseo que te habita? Sino la pregunta es, ¿qué haces frente al exceso que tiene que ver con tu sexualidad? ¿Cuál es tu posición ética y política ante el exceso que te habita, pero también ante el exceso que habita al otro? Es desde allí que la sexualidad es política. Hay entonces en la sexualidad una imposibilidad de complementariedad, de acoplamiento, de satisfacción, de armonía total. No hay esfero, sino nudo y desnudo. Pero sexualidad no es erotismo. El erotismo es la sexualidad que incluye la experiencia de la muerte. Lo real se hace humedad humeante. Es pasión tocada por el exceso, pasión sin horizonte y el derrame de referentes. Es sexualidad abrazada más allá de la mesura. Sí, la sexualidad infestada de erotismo se llama goce. Goce que se sube, que se araña, que se grita. Espasmo que sacude, estremecimiento sin remedio. Por eso incluye la muerte. Tanto en el erotismo como en la muerte, el estertor es fuego de llamas incandescentes. El remolino del erotismo se asemeja a la muerte porque agrede al transcurrir continuo, al orden establecido. La muerte se hace de lágrimas y el erotismo de risas. Sin embargo, hay lágrimas eróticas y risas que estallan ante el dolor. En el erotismo, en la cúspide de la concupiscencia, se ríe y se llora en un río de llanto húmedo. Pero el erotismo no es el amor. El amor lo incluye al erotismo, pero lo sobrepasa. En el amor, los brillos de la imagen del otro se cuestan en su poderosa atracción. Se construyen lazos con palabras que amarran a los amantes a sus historias singulares, y estos se ven arrojados a los vendavales irresolubles del goce en las costas de la muerte cuando pulsa el deseo. En el erotismo brilla la belleza excitada de los amantes. Se tejen historias apasionadas con palabras, se araña la piel henchida en un grito ahogado, pero no comprende la singularidad, no abarca ese misterio humano que es el amor. Hay erotismo sin amor,
pero no hay amor sin erotismo. Con Breton diríamos, ¿el amor es erótico o no es? No hay una atracción de piel cerca o lejos que no acabe en hotel. Eso es un dicho de Heliófocles, un filósofo muy importante. No importa si se hace de suspiros lejanos, chupetones de vampiro o caricias mustias un día de cine. El amor es la experiencia encendida de la falta en su suplencia apasionada. El erotismo, la sexualidad con su muerte no pueden colmar la relación de los amantes. El amor viene a suplir ese fracaso de la no complementariedad sexual. No lo resuelve, pues nace de la falta, pero apuesta a hacer algo con ello. Tal vez uno de los puntos de discusión con Foucault que yo pondría es que en Foucault no hay una teoría del amor y que el psicoanálisis puede proponer con Foucault y más allá de Foucault la posibilidad de pensar una historia de la sexualidad que incluya una otra historia también del amor. No hay amor sin angustia. La angustia señala los caminos del goce. El amor nace de la falta para convocar la otredad deseante y proponer algún beso al goce. El amor, anudando al deseo y al goce, permite la experiencia del éxtasis. En este sentido, es lo que dice Lacan, de que solo el amor hace condescender el goce al deseo. Para terminar, desde esta perspectiva, la sexualidad, que es lazo social, que parte de una relación compleja con el cuerpo biológico, en tanto se trata de un vínculo humano que incluye el amor y por tanto el goce, el erotismo como pasión ante la vida, la muerte, el propio cuerpo y el goce del otro, si esto es así, lo que llamamos sexualidad es más que nada una compleja declaración. La posición erótica, homosexual, heterosexual, transexual, todas las dimensiones de las posibilidades LGTB, todo lo que tiene que ver con la dimensión de género en el campo del psicoanálisis es una declaración. Yo declaro. Una declaración no sin angustia, no sin muerte, compleja y difícil. Una declaración ante la vida, la muerte, el propio cuerpo, lo social y el otro. Muchas gracias. Muchas gracias. Excelente. Muchísimas gracias, Eli, por esta excelente. Ahora no vas a leer después de eso mi currículum, que es angelado, déjalo. Ya luego lo des después, no. Ahorita Marisa hizo no, pasamos directo, ¿por qué no? Es horrible, y estudió el kinder en Mariel. No, sí. Pues ya te paso la palabra. Por favor. Bueno, la palabra la tiene Lee. Yo lo que voy a hacer es tratar de entrometerme en esa belleza y sobre todo de final. Acabas en el amor y el texto que me mandaste no acaba en el amor, no. Pero gracias, porque es mejor acabar en el amor. Okay. A ver, Eli, primero, lo que has hecho aquí y esta precipitación de la inversión a lo incalculable y a la alteridad inabarcable y al exceso y al amor, que es este espacio como de negociación, de alguna manera. Negociación es una palabra muy tonta para el amor, pero es un espacio como de mediación que articula el goce y lo hace deseo, ¿verdad? Ahí estamos, ahí acabamos. Toma esto porque... ¿Se oye mal? Se oye mejor así. Bueno, decía que quiero quedar claro dónde está acabando Eli, porque le voy a pedir que como primera pregunta nos explique qué gesto metodológico y qué es esto de regresar, ¿no?
Y me encanta porque regresaste como al amor, acabaste, y creo que lo que queremos que nos expliques es a dónde has llegado, que tu pasión ahora, que a lo que te estás dedicando ahora es a regresar. ¿Cuál ha sido el punto de llegada y de dónde estás regresando? ¿Y qué te da regresar? Porque, bueno, uno siempre quiere como que ir más adelante, ¿no? ¿En qué momento estás o qué gesto pedagógico? Y pedagógico lo digo como las pedagogías estas de hacer ver lo invisible, no la pedagogía del currículum y la didáctica y eso, sino qué gesto pedagógico de abreacción, de apertura te da el retorno. ¿Qué hace el retorno? Y también con ustedes, ¿no? Pensar a dónde han regresado y cuándo uno tiene que regresar. ¿En qué momento, inclusive de tu vida, te lo pido en lo personal, de tu vida y luego en tu momento teórico, que están como lo que te conozco, la vida la has llevado muy cruzada, muy trenzada con el psicoanálisis, ¿no? Entonces, lo primero es, ¿qué te da el regreso? ¿A dónde llegaste? Y desde luego lo que nos ofreces es una nueva lectura, claro. El retorno no es el retorno al origen, porque el origen ya no está ahí, está siempre movido, ¿no? ¿Y cuáles son esas claves? Las claves de la lectura nos la dan un texto que es un texto muy cuidado, el texto que yo leí es un texto muy bien desarrollado, va paso a paso. No hablo de las cosas que yo voy a hablar ahorita, ustedes leyeron el texto, me cuenta Karin. Elí ahora tomó una decisión de dejar afuera una parte que a mí me es muy importante, no la dejó afuera, la considero como integrada, que es la parte de las posesas y las brujas y cómo el cuerpo femenino da pie a esta idea de inversión, de incalculable, de alteridad inabarcable, ¿no? Que es lo enigmático. Y el episodio de la posesa y la bruja que ustedes leyeron en una segunda parte, creo que es lo que da no solo pie, lengua, cuerpo, espalda, todo, pues a esta gramática, ¿no? A este tipo de léxico tan hermoso que es el exceso, lo incalculable, la alteridad inabarcable y esta narrativa que tiene que ver pues con lo que no puede ser atrapado, ¿no? Con lo inatrapable. Entonces ahí por favor ayúdanos a releer, a regresar a la posesa y a la convulsión como rasgos. Este pasaje, yo traigo algo que no sé si voy a pasar porque quiero que quede bien ligado, entonces no sé si vamos a llegar a lo que traigo. Si no, lo mostramos después como de salida porque es una cosa muy divertida y muy, muy fuerte, pero no lo sé todavía. Lo que me gustaría mucho es, primero, tus rasgos metodológicos, ¿no? Y esta idea del retorno. Segundo, el pasaje por la posesión y la convulsión, por el exceso de la bruja, ¿no? Que es un poco esto, ¿no? El exceso de la bruja y el deseo de la posesa, que nos hables un poquito más de cómo este territorio enigmático y ignoto y del cuerpo femenino da lengua y pie y texto a esto que estás diciendo. Y también complicar un poco la idea de enigmático, ¿no? Porque cada vez que se habla de las mujeres como enigmático, lo que hay que hacer es desbaratar el enigma, ¿no? Porque lo que necesitamos son preguntas y certezas y caminos, y los enigmas reducirlos, porque creo que la posibilidad de la política también está en un poquito arrinconar el enigma y que la bruja y la posesa hablen también ellas y dejen de ser enigmáticas. Yo había traído unos poemas de Margaret Atwood y traigo en general, lo que traigo para ser leído y escuchado es un intento de hacer hablar al cuerpo. Es una cosa que hizo mucho el psicoanálisis y que hizo Freud,
como no exactamente dar la palabra a las mujeres. La medicina, desde luego, habló por las mujeres, habló la antropología y habló la academia, y tuvo que llegar el psicoanálisis en este dúo con Breuer y demás, como para que estos cuerpos tuvieran la posibilidad de contar, ¿no? Y hay una cosa que es muy interesante de tu texto, que lo dejas ver, es dejar que el sexo cuente de contar, de narrar, y cuente de que tenga valor, ¿no? Entonces, lo que hemos visto con el texto de Lee, el que nos mandó, y la cosa tan bella, sobre todo la segunda parte que nos leyó, es dejar que el sexo cuente. Y en este dejar que el sexo cuente, hay tal vez una cuenta pendiente todavía con el psicoanálisis, que es el lugar de la mujer como deficitario, el lugar de la mujer como exceso, el lugar de la mujer como lo oscuro, y lo mucho que se ha hablado ya de la sexualidad y de Freud, mujeres académicas como Jane Gallop, Jane Kopjek, Elizabeth Gross, Judith Butler, muy pegadas con Lacan, se han subido en el caballito del enigma y han logrado politizar. Yo creo que, y eso te pido a ver si puede funcionar esta regla de a mayor enigma, menor capacidad política y menor capacidad de las mujeres de intervenir en su propio enigma, ¿no? De intervenir, como que la propuesta enigmática sobre la sexualidad femenina es una cancelación de su palabra también, y ahí las mujeres han entrado a desbaratar esta idea del enigma, ¿no? Entonces, la metodología, que nos hables un poco más de ese pasaje de Freud y ese pasaje del psicoanálisis por el cuerpo de las mujeres, que le da toda esta batería, pero a la vez cómo recoger desde el propio psicoanálisis lo que ya las mujeres han dicho, ¿no? Gallop, Kopjek, Gross, Butler, del lado de muy importante, y que lo que muy importante, y esa es la tercera cosa, ¿no? La primera, la metodología; la segunda, todo este vocabulario intenso y maravilloso de lo enigmático, de lo excesivo, de lo inabarcable, de lo que se pospone, de lo incalculable, que parece que viene con lo femenino. Y lo tercero es la dimensión política, que tiene mucho que ver con esto. Me gustó mucho cómo acabas diciendo que la política es hacerse cargo del propio exceso. Y entender el exceso del otro. Rancière dice que la política sucede en los límites, y no solamente en los límites, no sé, los límites, por ejemplo, si pensamos en la frontera de Estados Unidos, en la frontera sur, o vemos cualquier frontera o cualquier límite, sino también en el límite de lo que es uno y el otro. Y ahí hay una especie de donación: te doy mi exceso y recibo el tuyo. Si algo así es la política, hay una especie de donación o de espera que el otro traduzca eso intraducible en ti, y tú hacerte cargo de lo que el otro tiene. Entonces, si la política es una especie de donación o intercambio de excesos y de lectura de esto tan difícil que es eso que me agobia, eso que, y a la vez es como un punto central, ¿no? El exceso. ¿Qué haces frente al exceso que te habita? ¿Cómo vives el exceso del otro? Y si pensamos, por ejemplo, ahorita en cosas tan mundanas como las elecciones, ¿no? Y cosas tan mundanas como, híjole, tan mundanas y tan terroríficas como lo que resulta de los feminicidios y las desapariciones, ¿no? Resulta una fuerte pregunta por los cuerpos de los otros, ¿no? ¿Dónde están los cuerpos de los otros? Y a lo que nos enfrentamos es un vacío de cuerpos, ¿no? Entonces, la pregunta sobre el cuerpo del psicoanálisis, la pregunta sobre
hacerme cargo del exceso si pensamos, si pensamos cómo el psicoanálisis podría entrar en propuestas de salud pública, de la desesperación de las familias en busca de los cuerpos, ¿no? Hay, no sé ya si son 80.000 o 70.000 o 60.000 cuerpos que faltan, ¿no? Entonces, ahí hay el psicoanálisis a mí siempre se me han grabado las palabras como conceptos, ¿no? Y existe la falta y existe el exceso, ¿no? Y existe una noción de política que, pues sí, que tiene que ver con la sexualidad, ¿no? Y que tiene que ver con la sexualidad como muy bien lo ha dilucidado y no crean que ustedes van a leer a Freud y va a aparecer esto, ¿no? O sea, hay que hacer estos retornos y hay que hacer estas lecturas para que aparezca esto, y me parece un aporte fenomenal, porque no se lee así. O sea, tienes que leer mucho Freud, y tienes que haber regresado no solo de Freud, haber regresado de Foucault, haber regresado de Deleuze, haber regresado de Lauretis, que no es fácil de leer, como para poder engarzar que la sexualidad es un pacto social, un lazo social, un vínculo íntimo, un entramado y sobre todo una inversión. Y pensé en la palabra inversión como quien invierte, ¿no? Como quien dice, bueno, yo invierto al psicoanálisis en una... Aparte de invertidos, que pasan como si pusieras de cabeza la sexualidad de la normalidad, y lo que hizo Freud fue poner de cabeza la medicina, y poner de cabeza la antropología, y poner de cabeza el entendimiento sobre las patologías y sobre las aberraciones, inclusive esos lenguajes tan horribles, ¿no? Pasar de lo patológico, lo normal, lo aberrante, a decir incalculable, exceso, invertido. Es una belleza, ¿no? Y es una aportación a la humanidad incalculable. Y la manera en que Lee lo pone también me parece maravillosa. Entonces, yo no sé si la tercera parte, Lee, en cuanto a la política, si va a ser un salto triple así tremendo pensar que el país está inmerso en falta de cuerpos y completo exceso de pulsiones y exceso de deseos y exceso de angustias y exceso. El país está, pues no podemos decir que enfermo porque sería como un poco una transición al vocabulario que estamos construyendo, pero hay una desregulación pasional enorme, ¿no? Entonces, si lo que nos faltan son cuerpos, y el psicoanálisis es una especie de manual para ponerte frente al otro y encontrar la manera de donar tus excesos y que el otro transmita los suyos, y hacer una especie de lectura de esta, pues no sé si es lectura del dolor, del amor. Lo que nos decías del amor es que al parecer el amor permite saldar esta fuerte intensidad del goce y estos excesos, y permite de alguna manera, no sé si cierto tipo de equilibrios, ¿no? Entonces, si es salto triple pensar que podemos en este país pensar desde el psicoanálisis con estas claves de lectura y este tipo de pensar en una especie de política pública del amor y del trabajo del exceso tan grande que se está produciendo por la falta de cuerpos. Y si lo que falta es encontrar los cuerpos, además de que los tenemos que encontrar con una política jurídica y con una muy buena forma de leer evidencias y demás, está ese encontrar el cuerpo del otro. Y lo que tú nos estás diciendo aquí es que la sexualidad es esa necesidad de encontrar el cuerpo de uno y vertirlo en el otro, ¿no? Y si estamos en un país donde lo que está sucediendo es la desaparición, ¿de qué forma el psicoanálisis ayuda a la aparición del deseo, del vínculo, del pacto? Qué cosa tan importante que la sexualidad sea la capacidad de pactar y la capacidad de vincularse, ¿no? O sea, el salto que hace Freud, y mediado por la articulación de Lee, es bellísimo, ¿no?
es la humanidad con sus complejidades, ¿no? Está el neurótico, está el perverso, está, ¿cuál era la otra? Neurótico, perverso y el psicótico, está el psicótico, ¿no? No son solo bellezas en el mundo, pero la arena donde se juega la sexualidad, esta arena del juego con el otro, me parece increíble. Y me parece también que la dimensión política que pone Lee me sugirió como es un hombre de verdad tan brillante y tan lúdico. O sea, pensar si dentro de lo que está sucediendo en este país podemos donar la vía psicoanalítica como vía también de aparición de cuerpos y de negociación de excesos. Esa sería la tercera. Y bueno, tengo muchos comentaritos así chiquitos de cosas. Mucho tiene que ver con las mujeres, con los cuerpos de las mujeres. Cuando hablamos de desaparecidos hay formas muy diferentes de entrar a este exceso, ¿no? Cuando desaparecen los jóvenes en el entramado criminal del crimen organizado y la droga, y cuando aparecen las mujeres en las cuestiones de feminicidios, que es otra cosa, ¿no? Entonces ahí se producen formas distintas de la desaparición, y lo que hace muy bien el psicoanálisis y muy bien el Lee es encontrar estas formas de relación, la sexualidad en su tan diversificada forma de relacionarse con el otro, ofrece también muchas maneras de desahogar, ¿no? Y de construir relaciones y construir tramas y construir preguntas, ¿no? Como si la sexualidad fuera esa argamasa y esa tensión y esa pasión y esa pulsión tan proclive a la construcción, desde luego también a la destrucción, pero tan proclive a la construcción. Ahora, por otro lado, entonces ya tenemos la metodología, tenemos el enigma y el cuerpo y ese como pasaje de Freud por la posesa, la convulsión y la bruja. Que nos lo cuentes, porque es muy bonito, lo escribiste precioso, que nos lo cuentes, ¿no? ¿Cómo pasó por ahí y qué recogió por ahí? Y si no es eso contado hoy, si a eso contado hoy no le tenemos que poner a Kopjek, a Butler y demás, como reduciendo el enigma y aportando mayor posibilidad política a este encuentro con el cuerpo de las mujeres, no solo como enigma, sino como otro tipo de inversión. Lo que se sabe del cuerpo de las mujeres hoy, sí hay en la pulsión sexual, desde lo psicoanalítico, lo masculino y lo femenino, eso no ha cambiado, ¿verdad? La energía es masculina o femenina, pasiva o activa. Ya tenemos más o menos, ya cambió muchísimo, eso ya está, eso es viejísimo, ya me quedé como... Bueno, hay fórmulas de la sexuación que no me atrevo a nombrar, porque esas sí son innombrables, incalculables y tremendas, entonces no me voy a meter por ahí. Pero sí me voy a meter y con esto voy a acabar esta tal vez primera ronda, y cuando Eli nos cuente podemos tal vez, no sé, abrir a ustedes. Hablar del tipo de escucha que se generó en Freud a los cuerpos femeninos y a ese tipo de discurso, que era el discurso de las mujeres, que no era escuchado, ni era escuchado por la medicina, ni era escuchado por la familia, y hay una forma en que Freud escuchó, y ahí está la escucha al goce de las mujeres, y de eso me gustaría también oír un poco, ¿no? El tipo particular de escucha que... Y ya al final, después de que nos digas esto, podría pasar un pedacito de un performance, de un... ¿Lo vas ahora? No, porque lo quiero.
No quiero. Como tu veux. No, es que ella no quiere. Es que nos va a distraer muchísimo y nos tiene que contar que a dónde llegó y cómo regresó. Ahora lo vamos a pasar, pero a ver, voy a traer un particular tipo de cuerpo a contar, a hablar, ¿sí? Y este es un cuerpo, es un suceso de 1805, siglo antepasado, de una mujer, Juana Aguilar, que la acusan, y eso también es muy padre, y a ver si puedes comentar también esta relación entre la justicia, la ley, el castigo y la sexualidad, el derecho y la sexualidad. Eso es precioso, ¿no? Y ahorita en mi vida estoy muy metida con cosas de derecho y con cosas de justicia. Entonces hay una mujer que se juana Juana Aguilar, que la acusan, la llevan a un juicio, está encerrada y la acusan del pecado nefando. Y lo que hizo Juana Aguilar es seducir a una mujer y comportarse como si fuera hombre. Parece que algo le metió Juana Aguilar. Y la gran pregunta es, ¿le metió algo a Juana Aguilar? Pues ¿qué le va a meter Juana Aguilar? Y parece que le metió algo de su propio cuerpo, al cuerpo de ella. Entonces eso era una cosa, un pecado nefando, porque en primer lugar, la mujer era una mujer casada y demás, y eso ya era una impropiedad y era hasta delito, ¿no?, de adulterio. Pero la otra cosa es que una mujer metiéndole algo a otra es usurpar el lugar del hombre, ¿no? Entonces esta mujer se la revisa y resulta que se sabe que se le llamaba Juana Aguilar, Juana la Larga, y tiene un clítoris muy grande, desproporcional. Entonces, aquí ya no saben qué hacer, ¿no? Y aquí viene ya tu segunda parte de tu investigación. Primero estás en la homosexualidad, y no me queda tan bien la homosexualidad para esto, porque tiene cierto tipo de pacto y de inversión y de lazos, y me queda mucho mejor lo trans, pero a lo mejor podemos deslizarnos un poquito más hacia lo trans y pensar en Juana la Larga y en su juicio, ¿no? Entonces traen al protomedicado, que son los jueces que quieren saber qué es eso, traen a un doctor que se llama Esparragosa. Y a la mujer, a Juana, le iban a dar una condena muy larga, porque por pecados nefandos en dos versiones. Una por adulterio y la otra por ser una mujer que está metiéndole cosas a las mujeres. Eso es como introducirse en el área de los hombres, ¿no? Y es muy curioso porque con tantas mujeres violadas y con tantas mujeres les castigaron. ¿Cuántos hombres que violan a mujeres tenían que castigar a Juana, no? Tenían que castigar a Juana, que es una mujer que además enamoró a la otra mujer, ¿no? Y había muchas violaciones, y a los hombres que violaban con el aparato legítimo a la mujer no se les castigaba. Pero ¿cómo andar violando o cómo andar seduciendo con un aparato ilegítimo si es una mujer? Entonces eso ya fue muy, muy fuerte, ¿no? Y había toda una parte del aparato jurídico que tenía muchos argumentos para castigar a Juana, y había otra parte que era una parte de justicia, y querían saber con un doctor qué era eso, si era hombre o era mujer, porque dependiendo de lo que fuera le iba el castigo. Si resultaba que era hombre, bueno, pues hombre que viola, pues bueno, le darían una condenita, ¿no? Pero si era una mujer que viola, ahí la condena venía fuertísima, ¿no? Entonces eso también me parece súper intenso, ¿no? Que cuando es una mujer la que usurpa el papel del hombre, el mazo jurídico iba a blandirse cuando haya fuerza. Entonces llega Esparragosa, y Esparragosa la revisa, y eso es muy interesante, porque en los textos que leí para esto hay escenas, ¿no? Está el médico con la mujer de piernas abiertas, y Esparragosa está como viendo qué es, ¿no? Y como tocándola, y la mujer está teniendo orgasmos ahí, ¿no? Entonces está el médico muy pulcro revisándola, y la escena es muy fuerte, ¿no? Porque hay toda una falta de esta higiene que requiere el juicio y la escena médica, ¿no? Entonces Esparragosa está también en una escena de seducción. Todo se descuadra. Entonces Esparragosa logra salvarla al decir que ella es neutra, que no es ni una cosa ni la otra.
y la salva, pero no la salva de sí misma, ¿no? Porque Juana a la larga queda como completamente desdibujada, ¿no? Juana era como diría Freud, va una cosa y va la otra, va con mujeres y va con hombres, es perversa polimórfica, tiene diferentes formas de la subjetividad, impacta de diferentes formas y genera vínculos sociales diferentes de acuerdo a si usa el clítoris o no, o si lo usa como pene o lo usa como clítoris, ¿sí? Entonces, me gustaron varias cosas de este caso, que sería lo último que quiero comentar. Me gustó mucho que el clítoris sale a escena, porque siempre sale el falo y el pene, y aquí sale el clítoris, ¿no? Que es grandote y se pone sobre la mesa. Y cuando lo toca Farragosa tiene como que moverse mucho y se desconcierta, y hay mucho papeleo, mucho escrito sobre estas escenas del médico investigando con la impostura médica y jurídica, y en realidad hay todo un desplazamiento y hay todo un exceso ahí, es una escena de exceso muy grande. Entonces lo que yo traigo, y quiero preguntarte si lo pongo ahora o quieres contestar y lo ponemos después, lo que quiero preguntarte también aquí es tu gusto o tu propensión a que el psicoanálisis sea usado, por ejemplo, como lo que te pregunté, para política pública contra estos excesos de angustia y de dolor por la desaparición de cuerpos. El psicoanálisis en busca de cuerpos, el psicoanálisis que hace aparecer al cuerpo propio desaparecido, cuando se puede desaparecer el cuerpo, ¿no? Cuando se desaparece esa energía y esa sexualidad y esa capacidad de vincularse y de pactarse, desaparece el cuerpo. Y luego también esta cotidianidad de la desaparición de los cuerpos, ¿no? Si la sexualidad es esta potencia que convoca al cuerpo y hace aparecer el cuerpo, ¿cómo la podemos poner a jugar con la política? Por un lado. Y luego por otro, toda esta posibilidad, o que comentaras de la posibilidad o la tendencia del psicoanálisis y de sus enormes y maravillosas, pero también complicadas concepciones. En este caso, la homosexualidad como una dimensión polimorfa del deseo humano, que saca la nominación de lo perverso, puesta a la disposición del performance, puesta a la disposición de la cultura, como esta canción y este performance de Liliana Felipe. No sé si lo vieron ustedes, se llamaba Juana a la larga, lo pasaron en El Vicio, era El Hábito. En El Hábito, fue el último performance que tuvieron antes de que cerrara. Y sí es esta oda al cuerpo perverso polimorfo, esta oda al clítoris como este órgano que ha sido solamente hace 17 años completamente estudiado, dicen Liliana y Jesús, ¿no? Que es un órgano que ha sido complicado y como es oculto, y frente al falo y al pene ha sido también poco estudiado y poco divertido y poco sacado y poco tocado y poco hecho performance y hecho obra como podemos ver. Ahí estuvo. Entonces, es así, ¿no? El método, el cuerpo de la mujer, la política y al final la cultura y al final, fíjate, la gran fuerza del psicoanálisis como transformador de todo, de dolores, de conciencias, de prácticas, la gran potencia que tiene el psicoanálisis para transformarnos y para vincularnos, ¿no? Esa posibilidad del vínculo en un país como este, ¿no? Que está tan lleno de miedo y tal vez tan lleno de tantas cosas, pero bueno, podemos pensar que hay una propensión a la desconfianza, ¿no? Y esta idea de la sexualidad como es precioso, ¿no? Y lo dijo en 1905, esta perversión polimórfica, esta increíble capacidad de vincularte con todo y con todos, y que esta idea de que es lo enfermo y lo aberrante caiga en lenguajes como inabarcable, imposible, inalcanzable, inconfundible, como cierre. Gracias.
Cuéntanos. ¿Respondo o...? Sí, 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 sí. ¿Tú quieres decir algo, Karin? Como tú quieras. No, sí, normalmente contestas, Ok. luego pregunto y Marisa, pero necesitaríamos unas 4 horas y media Pero dinos pedacitos. para lo que se todo. Pero pueda. bueno, te agradezco mucho por todo lo que tiene de multivectorial, Sí. lo que me dices, ¿no? Son muchas cosas, intentaré irlas tejiendo. Las que quieras. Sí, escoge. como se fuera dando. Hay quien cree que Freud está superado, pero hay quien cree que Marx está superado y que Aristóteles está superado y que Nietzsche está superado, ¿no? Yo creo que Freud tiene un lugar fundamental y es una de las partes que trato de hacer en la primera parte del texto, es ubicar a Freud dentro de un contexto epistemológico, político, Sí. clínico, de finales del siglo XIX, principios del XX, y dónde está la subversión freudiana. Y lo que me hace pensar en esta relectura, siempre relectura de Freud, ¿no? Es que alguien como De Laurentiis, que es la abuela del movimiento queer, Sí. se dé cuenta que si no hay un retorno a Freud, estos movimientos pueden de algún modo, y ella así lo dice, el movimiento queer, la teoría queer, se había quedado de algún modo sin discurso. Y la otra razón es que, por ejemplo, en el caso de Lacan, yo digo, me formé como lacaniano, hay cosas que uno reconoce que tienen un límite que Freud lee de otro modo. Por ejemplo, para Lacan la homosexualidad es una perversión y para Freud no. Para Freud no, porque la vive y la plantea totalmente desde otra perspectiva. No hace de la homosexualidad una estructura, hace la posibilidad de pensar la homosexualidad como una dimensión polimorfa del deseo. Es decir, está en hombres, está en mujeres, está en la infancia, está en la dimensión social, está en el campo de la paranoia, está en el amor. Es decir, la dimensión de la homosexualidad es mucho más que decir es una perversión. No dice mucho, no dice nada, a pesar de que para el psicoanálisis la perversión no es de ninguna manera una dimensión peyorativa, es una posición sexuada más, para no hablar de estructuras. A mí me parece que la propuesta de Freud sobre la homosexualidad es mucho más avanzada que la de Lacan, mucho más avanzada. Y una de las dimensiones que me hizo, una de las cosas que me hizo retornar también a Freud como a la letra de la inauguración del pensamiento psicoanalítico, es ver que, por ejemplo, en Lacan hay una gran dificultad para pensar lo trans. Casi yo te diría que eso que en Freud es su límite, que es la sexualidad de la mujer, Freud no pudo llegar más allá, o sea, ese es el límite. Pero que lo que dijo sobre la sexualidad de la mujer nos permite pensar de otra manera, como él no pensó, cosas muy importantes. Eso es, sí. A mí me parece que en el caso de Lacan es porque no tiene, o sea, que su límite es lo trans, como para Freud fue la sexualidad de la mujer, y que por lo tanto habría que retornar a ciertas dimensiones del orden del pensamiento de Lacan para pensar no desde Lacan lo trans, sino con Lacan lo trans. Igual que no hay que pensar en muchas dimensiones la mujer desde Freud, porque el límite es evidente, sino con Freud, ¿qué sucede con la dimensión de las mujeres? Entonces, parte de eso tuvo que ver, ¿no? Es también una discusión, a mí me parece actual, de epistemológica, clínica y política, de cómo se construyen las prácticas discursivas del siglo XXI, ¿no? Como si no hubiera historia, como si no hubiera una dimensión de vinculación con los saberes a los que nos oponemos
subvertimos o retornamos para plantearnos desde otro lugar. Es por eso el pasaje de las brujas y las posesas. Aquí, bueno, algunos y algunas de ustedes tienen el texto, pero lo que se plantea para poder llegar justo a esta dimensión de Freud es que lo que sucede en el siglo XIX es un cambio epistemológico de objeto en la psiquiatría. Es decir, la psiquiatría antes tenía como objeto a la demencia, a la locura. Y a partir del siglo XIX se da un trastocamiento del objeto de la psiquiatría y se vuelve el instinto lo que de algún modo permitiría pensar los comportamientos anormales. Sí. Es decir, la sexualidad se vuelve el campo de lo anormal y lo normal, mientras que antes tenía que ver con la locura o la demencia. Entonces se pasa de loco a la normal, del demente al monstruo. Y la pregunta es, ¿cómo se da este pasaje, por ejemplo, de cambio de objeto? Y esto tiene que ver con la historia de la religión. Es importante señalar aquí que Foucault muere muy joven. Y Foucault, el siguiente gran proyecto de epistemología, siguiendo a Bataille, era la historia de la religión. Porque se da cuenta, recuerden, el último tema de la historia de la sexualidad es sobre la pastoral cristiana. Y entonces él se da cuenta que es imposible pensar la epistemología del saber científico occidental sin vincularlo con el saber en el campo de la religión. Y entonces él se da cuenta que hubo un proceso a finales del siglo XV-XVI muy importante a nivel de lo discursivo, que fue que a partir de una serie de herejías que se imponen en el campo, en el universo del catolicismo fundamentalmente, lo que se produce es la imposición de un dispositivo de técnica de control del cuerpo que no existía hasta antes del siglo XVI como tal, que es la confesión. Sí, y entonces lo que se plantea es que hay un dispositivo donde los sacerdotes ahora tenían que auscultar un cuerpo que pulsaba y que estaba habitado de deseo y concupiscencia. Y entonces esto tiene que ver, insisto, con todo lo que tiene con las herejías principalmente. ¿Qué sucede? Que se implementa una tecnología, ¿no? Una tecnología de auscultación de la sexualidad del cuerpo que produce una resistencia política y social. ¿Qué sucede? Que el sacerdote, incluso había un manual, ¿no? Tenía que auscultar por sentido. ¿Ha pecado usted con el sentido de la vista? ¿Ha pecado con el del tacto? ¿Con el del gusto? ¿No? Y la gente tenía que hablar. ¿Qué sucede? Que a finales del siglo XVII aparece un movimiento que estalla en el seno de la Iglesia Católica, que es que, a diferencia de las brujas, que las brujas son del siglo XV, las brujas son un movimiento campesino, por extraño que parezca. Las brujas son estas mujeres que estaban a la orilla de las grandes ciudades y que no habían sido del todo absorbidas por el catolicismo y que tenían la función de los médicos de los hombres. Es decir, cuando las mujeres se enfermaban, iban con las brujas, con las hechiceras, con las que sabían de hierbas y de hechizos. Ellas eran las sabias de los pueblos. Los hombres nada más curaban a los hombres y a los reyes y a los grandes feudales. Cuando la hechicera, la hierbera, se volvió la puta del diablo. Cuando justamente en la Inquisición se dan cuenta que se necesita perseguir a la herejía más terrible de todas, y esa herejía, la más terrible de todas, eran las mujeres que se vuelven el cuerpo sexuado del pacto con el demonio. Entonces, el demonio no tiene cuerpo según la Iglesia. Se tiene que meter en un cuerpo humano para poder tener existencia. Y entonces se elige a las brujas como el ejército del príncipe de las tinieblas. Pero una bruja hace un pacto con el demonio. Hace un pacto sexual, se entrega en cuerpo y alma. Pero lo que dice Foucault es que con el dispositivo de la confesión, hay mujeres
que empiezan a sentirse poseídas por el demonio, no como bruja que hace un pacto, sino el demonio se les mete y se produce una división del sujeto entre una parte que está habitada de ese demonio y una parte que se defiende, cosa que en la bruja no. Y el problema que se le da es que se da una epidemia de mujeres poseídas por el demonio, que no era la campesina de la orilla, que no era la mujer que tenía saberes de herbolaria, sino era la beata, era la buena mujer, y además las monjas. Las monjas empiezan a ser poseídas por el demonio. Claro, el otro, tratando de ver qué le pasa con su cuerpo y dónde se excita, y qué con el pecado, y qué con... Pues, con cara del sacerdote. Sí, ¿no? Y entonces lo que empieza a suceder es que el demonio tiene la cara del confesor. Y eso mete en crisis a la religión. Y entonces tienen que llamar a la ciencia y decir, ¿qué hacemos con esto? Sí, la ciencia entra. La ciencia entonces dice, bueno, es que estas mujeres son anormales porque algo de su sexualidad ha sido desbordado. Y entonces se dan cuenta que seguramente lo que para la iglesia era una posesión o un acto sexual con el demonio, es un acto de repetición cerebral del sistema central. Ay, sí. Y que entonces es involuntario, y que entonces cuando se veía como que estaban teniendo relaciones sexuales, en el fondo se trataba no de una posesión, sino de una enfermedad mental vía la sexualidad, y eso es lo que cambia el objeto de la psiquiatría. Es decir, es el cuerpo sexuado de la mujer, sea del lado del goce, como es la bruja, o sea del lado del deseo que se resiste a ser tomada por el diablo, que la psiquiatría cambia de objeto de la demencia al instinto sexual. Sí. Cuando entra, lo que haces muy bien en el texto y lo que a mí me interesa mucho personalmente, son los momentos en que estos excesos o estas escenas eróticas, sexuales, lo que sea, convocan a la medicina, a la ciencia y a la ley. Sí. ¿Y de qué forma entra la ley? ¿No? Por ejemplo, con nosotros ahora. Gracias. Entra la ley con la interrupción legal del embarazo y entra enseguida la religión con la ley, con la vida desde la concepción. Hay una, y esto se ve muy claramente como lo han visto en el paper, en el ensayo de Lee, la escena de exceso y sexualidad, y luego de qué forma se convoca al saber médico y de qué forma se convoca al saber jurídico. Y eso en Juana la Larga se ve divino, lo pueden ver en el internet. Ahorita si quieren les pongo la canción del clítoris, acabamos con eso, ¿no? Sí. Con la canción del clítoris. Sí, siempre es bueno acabar con eso. pero hay más, ¿no? Perdón que te rompí. No. Nada más la cosa tan importante, ¿no? De la escena sexual, la intervención de la medicina generalmente para sancionar algo, para controlar algo, lo dice muy bien Foucault y muy bien Elie. Y luego el saber jurídico que entra también, en el caso de Esparragosa, a liberar a Juana la Larga, pero la libera diciéndole, tú no eres ni una cosa ni otra. Si hubiera acudido a Freud, le hubiera podido decir, eres todo, perversa, polimórfica, y te puedes vincular de formas privilegiadas con los otros cuerpos, ¿no? Pero no sucede eso. A Juana la Larga se le salva, pero se le elimina también como sujeto. Que ese es el precio a pagar, ¿no? Claro. Y para vincular esto, sería imposible que la psiquiatría hubiera ubicado y tuviera el lugar para designar lo anormal y lo anormal, si no hubiera traído del discurso jurídico el concepto de norma. Fíjate, eso es que es muy el concepto de norma que surge en el siglo XIX a partir de que la psiquiatría convoca a la medicina, específicamente a la neurología. Sí. Y entonces, a partir de las convulsiones. A partir de las convulsiones y de que hacen una hipótesis ficcional de un cerebro que opera de tal manera, y como no tenían modo de saberlo, llaman a la neurología. Sí. Llega la neurología y dice, la posibilidad de pensar que algo opera o no opera es a partir de la norma, que viene de la dimensión jurídica. Sí. La psiquiatría entonces tiene la posibilidad jurídica de decir si alguien va al hospital psiquiátrico o no, cosa que antes no podía, no lo podía hacer.
La norma que viene de la neurología, que se instala con la psiquiatría, es lo que después va a dar toda la epistemología y la clínica que tiene que ver con finales del siglo XIX, de lo anormal y lo anormal, lo patológico y lo no patológico, ¿no? ¿Qué hace Freud? Freud se da cuenta que esta mujer, si de algo estaba poseída, era de un deseo que de algún modo era insoportable. Porque el deseo no es el viento que nos hace navegar por el silencio del camino del otro, ¿no? El deseo tiene mucho de insoportable. De hecho, lo que Freud se da cuenta... Precipita la acción también. Sí, y tiene de insoportable porque el deseo, en el momento en que toca el campo del goce, se vuelve exceso. Y entonces ahí es, ¿qué hago con esto? ¿Lo reprimo? ¿Lo sublimo? ¿Lo niego? ¿Lo endulzo? ¿Lo milito? ¿No? ¿Qué hago con ese exceso? Es una decisión, tú decías, política, ¿no? Sí, porque si yo me doy el derecho político de vincular mi cuerpo con el exceso, tengo que admitir el derecho político del otro, de la otredad, a hacer con su exceso una posición política. Performance, drag o seriedad, ¿no? Claro. Pijos, no importa, porque, o sea, vestirse de drag queen o vestirse de pijo son dos modos de responder al exceso de la sexualidad. Sí, o militar para los matrimonios gay, bueno, ahora la sexualidad es un punto nodal de la política, ¿no? Sí. Muy importante, ¿no? Es el punto. Antes era la clase, el género, ahora con la sexualidad se hace política, ¿no? Es que justamente lo que Teresa de Laurentiis dice es, vean, ¿cuál es la dificultad que tenemos? Que la sexualidad tiene algo de ingobernable, de asocial, pero al mismo tiempo es el vínculo social por excelencia. Y ella hace un diagnóstico que me parece muy interesante. El peligro que se puede correr en cierta dimensión de la teoría del género, ella dice, es que el género es preconsciente. Si el género es preconsciente, lo que atraviesa la dimensión de la subjetividad en el campo de la sexualidad abre a dimensiones de muchísima más complejidad. ¿Por qué? Porque desde mi perspectiva el sujeto tiene 4 dimensiones. Lo que tiene que ver con el sexo-cuerpo, lo que tiene que ver con el deseo, lo que tiene que ver con el goce y con el amor. Yo creo que no hay declaración subjetiva que de algún modo no incluya el vínculo estructural entre esas 4 dimensiones. ¿Qué hago con mi cuerpo órgano? Aunque esté tomado en el lenguaje, hay algo que no va. Pero además, ¿qué hago con mi sexualidad, que es vínculo social? ¿Cuál es mi posibilidad de plantear eso cuando se incluye la muerte? Con el deseo, sí. Y eso tiene que ver con el exceso, pero eso no se puede plantear si no es en el campo de esto tan extraño que es el amor. Con lo que terminas, ¿no? Sí. Digo algo más y dejamos, porque como termina a las 6 y tenemos la canción. La canción, sí. Les digo dónde ver el performance. Creo que un tema que insistió en lo que señalabas tiene que ver con los desaparecidos. Y esto me va a permitir decir que estoy trabajando actualmente. Yo ahorita estoy trabajando sobre la diferencia entre femicidio y feminicidio. Femicide del inglés. Sí, que tiene que ver con toda la propuesta antropológica en relación a que el asesinato de una mujer, la desaparición de una mujer, no es solamente, pero sí, una cuestión de género. Es una cuestión social, es una cuestión política y es una cuestión de lo que una colega argentina llama los microfascismos regionales, ¿no? Yo ahorita estoy trabajando esa cuestión del feminicidio poniendo énfasis en este horroroso gesto de tirar el cuerpo de las mujeres a cielo abierto, es decir, de hacerlos del orden del desecho. A diferencia de los desaparecidos, por ejemplo, de las dictaduras argentina, chilena, mexicana, claro, que los ocultan. Es decir, hay una diferencia entre este cuerpo hecho desecho en los campos a cielo abierto a
las fosas clandestinas, a lo que tiene que ver con fundamentalmente la dictadura argentina, que les ponían tambos de cemento y los tiraban en el río. Yo tengo un trabajo sobre los desaparecidos políticos, específicamente en la época de la dictadura argentina, con todo lo que implica eso desde una lectura psicoanalítica. La pregunta es: ¿y por qué algo desde el orden del psicoanálisis tendría que ver con eso tan doloroso, pero que atañe, uno podría decir, al campo de la antropología, de la sociología, de las ciencias políticas? Y es que uno de los puntos fundamentales que hizo una diferencia es mi ángel de la guarda, me empieza a avisar que ya al rato me tengo que callar. Una de las cosas que hizo diferencia entre los movimientos de derechos humanos, las Madres de la Plaza de Mayo, el movimiento de las Madres de la Plaza de Mayo se divide en dos: Madres de la Plaza de Mayo y Madres de la Plaza de Mayo fundadoras, línea fundadora. Y uno de los puntos de división tenía que ver con tres cosas. Uno, para las Madres de la Plaza de Mayo no están desaparecidos, vivos se los llevaron, vivos los queremos, por lo tanto no están desaparecidos. Se oponen con la CONADEP a recibir indemnización y no están de acuerdo con sacar los cuerpos para reconocer lo que podríamos llamar la identidad de ese cuerpo. Mientras que la línea fundadora está porque el grupo forense, la antropología forense, puede entrar a todas las fosas, saber si se trata de quién, para entonces poder hacer una propuesta jurídica. Y entonces es eso lo que me hace trabajar la parte de los desaparecidos, porque a mí me parece que allí es fundamental la función del nombre propio. Y la tumba y la inscripción simbólica de la muerte. Pero algo que es muy fuerte y que el psicoanálisis puede hablar en el campo del desaparecido es lo que atañe a lo unheimlich, es decir, a lo siniestro. ¿A qué me refiero? Muchos cuerpos que fueron arrojados al río, el río los devolvía. Y entonces es este momento terrible donde la familia tiene que ir a ver un cuerpo de quien fue una existencia. Y yo digo que es siniestro porque eso que vuelve hay algo de lo real, porque no es el rostro, no es, y sin embargo es su cuerpo. Y eso tiene que ver con el retorno de lo más terrible, que es que la muerte devuelva algo. Por decir, ¿no? Y lo que implica esta dimensión de ominoso, e insisto, aquí no lo puedo trabajar, del nombre propio, que a mí me parece que es un concepto psicoanalítico fundamental, por ejemplo, también para pensar el movimiento trans, ¿no? Entonces, yo no sé si el psicoanálisis podría pensar una dimensión de política pública, pero yo en este texto digo, el psicoanálisis sí puede decir, por ejemplo, la importancia del nombre propio en relación a las fosas, a los cementerios clandestinos, claro, a lo que atañe a estos hombres y mujeres que no se sabe dónde están, que no se sabe, y cito todo el trabajo que hizo Juan Gelman, ¿no? En relación a su hijo, y después en relación a su nieta, ¿no? La importancia que tuvo la función del nombre propio, y como él dice, si no permitimos que nuestros muertos tengan una tumba donde diga el nombre propio, que lo incluya en una genealogía de la dimensión simbólica, la dictadura seguirá siendo asesina. ¿Sabes? Entonces, yo lo que creo es que, no sé si el psicoanálisis, pero que a lo mejor hay conceptos que nos permiten pensar desde una perspectiva otra lo que atañe a esto. Incluso, esto con lo que yo terminaba, el movimiento LGTBI, ¿no? Sí. LGBTTI. Y ahora es Q. Al final Q. Queer. C, ¿no? Queer, como en español, ¿no? Y C.
El punto A es, seguir. ¿no será que en el caso de la transexualidad no se trate tanto de una mujer en un cuerpo de hombre equivocado? ¿No será que tal vez se trate de un nombre equivocado? Porque a lo mejor esta mujer no necesita operarse el cuerpo biológico de hombre para ser mujer, porque ese cuerpo ella lo vive de mujer desde niña. Es decir, ella fue mujer en un cuerpo de mujer, aunque todos los demás dijeran que eso no era un cuerpo de mujer. Y entonces no necesita operarse para poder ubicarse como mujer en la declaración de su subjetividad sexual. Un desplazamiento nada más, ¿no? A lo mejor se trate de pensar que no era el cuerpo equivocado, sino el nombre equivocado, con todo lo que genealógicamente implica para un sujeto, para una mujer o un hombre trans, lo que ahí se está jugando. Entonces, había que soltar muchas cosas ahí, ¿no? Sí. Había que soltar la asignación de hombre-mujer a un cuerpo biológico. a otra cosa. Pero ya lo marcaba Freud, ese soltar, Hay que ¿no? soltar. Al objeto, ¿no? Sí. El objeto del deseo. No hay tal. Soltar. Bueno, hay muchas más cosas, pero Y ya no tenemos... Ya. tenemos un... Bueno, pero tenemos... Bueno, pues Karina. muchas gracias, Eli, por estas aportaciones y es una delicia escuchar todo esto, sobre todo que no somos tan especialistas de psicoanálisis aquí, ¿no? En la maestría, y entonces esto es imprescindible para todo este aporte a los estudios de género. Pero sí en la sala hay personas especialistas en cuestión trans, entonces creo que lo que estás diciendo pues convalida de alguna manera lo que están viendo en sus investigaciones, donde a veces el sentirse mujer no tiene realmente que ver ni con el cuerpo, ni con el atuendo, menos con el vestirse mujer, ¿no? En fin, y muchas gracias, Marisa, por tus aportaciones y tu manera de detonar la reflexión, ¿no? Sí. Ahora voy a dejar la palabra al público y solamente voy a insertar una pregunta muy puntual mía, que yo digo, pues tengo a un especialista de Freud a mi lado, yo no soy especialista de Freud, entonces que me disculpen, sí, estoy del lado de la confesión. Pues yo me preguntaba si Freud estaba haciendo una diferencia entre homosexualidad femenina y homosexualidad masculina, porque para mí es muy diferente, y si tú en la obra y leyendo y releyendo encontrarás pistas de diferenciación, ¿no? Eso es lo que a mí me interesaba, pero es muy puntual. Tenía otras cosas. Realmente agradezco el aporte porque a veces, como no especialistas de Freud, tenemos simplemente esta idea anclada de la envidia del pene y tenemos un acercamiento muy superficial a la obra de Freud y bueno, toda esta discusión en torno a esto, ¿no? Pero al volver a pensar la sexualidad vista desde el psicoanálisis como una construcción eminentemente social y relacional, entonces, pues, o sea, hace eco, o sea, conjunta con todo lo que estamos haciendo nosotras desde la antropología, la sociología y etcétera, ¿no? Ya, dejo la palabra, no sé dónde. Sí, Paloma tiene pregunta. Hola, muchas gracias. A mí también me parece muy interesante. Yo tampoco soy experta en realidad. Tiene poco que empezar a leer sobre psicoanálisis. Y bueno, ahora que salió en la charla lo del exceso, lo que mencionabas el trabajo de Teresa de Lauretis, que justo pone en manifiesto que el género es más fácil de aprender, ¿no? Con H para los sujetos a partir de esta identificación del sexo, digo, desde antes, mientras que la sexualidad
como se crea mediante la represión, no queda muy clara para el sujeto. Yo pensaba que tan pertinente o fructífero podría ser pensar cómo los mandatos de género troquelan al exceso desde su parte más abstracta hasta una cuestión más mundana. ¿Quién más? ¿Alguien más? Ups. Todavía no es... Ah, Alix. Primero, gracias a los tres. Yo me quedé, cuando leí el texto, me quedé con mucha curiosidad y muchas ganas de continuar justo en este último párrafo que retomas, lo que Freud retoma de Ferenczi. Sí. Ahora ya también has dado algunas pautas, pero sí, yo estoy trabajando el tema trans y la verdad es que tengo más dudas que nada. En esta articulación, pensando el cuerpo, el deseo, el goce, me he preguntado también cómo el cuerpo trans, tomándolo sí con una especificidad, estoy de acuerdo que lo pijo o lo trans viene de una construcción de la sexualidad misma, pero específicamente como un cuerpo trans o una performatividad de género trans en el espacio también interpela algo de este exceso y del goce en los otros. Y cómo eso deviene en lo que podemos llamar transfeminicidios o en una violencia que también es muy particular. También pensando en este tema de los cuerpos, normalmente los informes de los transfeminicidios son pues mujeres trans que son encontradas en espacios de desecho, espacios límites, de excesos también, y creo que eso también habla de este goce que se pone en movimiento en lo relacional con el cuerpo trans y con este no saber qué hacer con esto que se me interpela de mi propio goce, de mi propio exceso y que tendría que ver con esta ética y o digamos que esta poliética, ¿no? de lo relacional con la mirada de lo trans. Eso. Muy bien. Sí, son preguntas muy interesantes, muy complejas. Yo estoy totalmente de acuerdo que los mandatos de género troquelan el exceso, claro. Pero es que esa es la función de ciertos dispositivos sociales. Es decir, el exceso no tiene que mirarse, ni sentirse, ni tiene que ser negado. En ese sentido, creo que parte de la importancia del movimiento trans es haber puesto en escena que ese exceso que allí se muestra, por ejemplo en los drag, no es diferente del junior, que lo muestra de otro modo, nada más que aquí la sexualidad es evidente, mientras que en el junior parece que no, denota el simulacro. Entonces, lo que me parece interesante de el performance trans es que desenmascara un simulacro de neutralidad sexual en la declaración simbólica del oficio de vestirse, ¿no? O sea, claro, los trans se exageran, o se visten de mujer, o se ponen peluca, o se operan, pues sí, y otros se operan el cachete, y otros se operan los párpados. Lo que puso en evidencia son los simulacros frente al exceso de la sexualidad que nos habita y que justamente los mandatos de género te dicen cómo hacer con tu exceso. De este modo, y serás tal cosa, ¿no? Todo lo que eso implica. Una cosita aquí, la palabra espectáculo, ¿no? Ajá. Hay un espectáculo con los trans, lo que se agradece mucho es que hacen de aquello que debería permanecer oculto y negociado o aparte un espectáculo y crean una escena, ¿no? Y se divierten. Y se divierten. O sea, encima se divierten, todos los demás así. Muchas ¿no? cosas castigables, ¿no? Sí. La generación del espectáculo con algo que debería permanecer oculto o aparte, ¿no? Que es este exceso, ¿no? Pero eso no se perdona.
no se perdona fácil, ¿no? O decir que la sexualidad te habita y que estaría bien que manifestaras a partir de tu propia vinculación con eso no está fácil. No está fácil porque pone en vilo justamente los simulacros de la otredad, ¿no? Quizás algo que sea importante señalar es, yo no lo puedo desarrollar aquí porque es muy complicado, pero es en Freud, por ejemplo, en Freud, la cuestión de la homosexualidad va a tener diversos momentos, ¿no? No hay un libro de Freud que se llame La homosexualidad. Sí, sí. Atraviesa su obra, atraviesa, se vincula de diversas maneras. Hoy todo mundo sabemos, aunque la IPA lo ha querido tapar, que Anna Freud fue una gran homosexual que vivió con su compañera 22 años. Anna Freud, que ella estaba en contra de la homosexualidad, pero Anna Freud fue la primer gran gay homosexual del psicoanálisis. Y Freud le deja a esta mujer lesbiana la dirección de la IPA. By the way. No es sin importancia ese gesto. También no te puedes decir, no, es que era su hija. No, pero él tenía varios hijos, ¿no? Y no todos estaban lejos del psicoanálisis. En el caso de la homosexualidad femenina y homosexualidad masculina, en Freud no hay una declaración sistemática, pero sí se puede rastrear a lo largo de la obra. Sí. ¿Cuáles son las cosas sutiles que va diseminando en su obra y que... es que, mira cuál es la dificultad. El primer objeto de amor libidinal de una niña es una mujer. Sí. Tiene que hacer un movimiento diferente a aquel del niño cuyo primer objeto de amor es una mujer. Es adecuado. Para el hombre es más fácil hasta hacer pipito, se sacan la primera, le toca al otro. Es que es una cosa muy... Por El eso cuerpo queremos cuenta, acabar con ¿no? el clítoris. Pero tiene, por ejemplo, alguien que tuvo toda una concepción sobre el clítoris fue Freud. Freud fue de los pocos teóricos que introducen la importancia del clítoris. ¿En dónde? En 3 ensayos sobre teoría sexual, en el último ensayo sobre metamorfosis de la adolescencia, de la pubertad, hay un momento donde llega a decir que la zona erógena, ¿no?, tendría que pasar del clítoris a la vagina. Ah, claro. Porque hay toda una dimensión de estudio, de vinculación del clítoris con el campo de la sexualidad femenina, y lo que Freud dice es, el clítoris ha sido históricamente planteado como el pene de la mujer. Sí, claro. Habría que feminizar el clítoris. Qué bien. O sea, Freud, 1905, claro, hizo barbaridades con eso. Sí. Hizo barbaridades con Te iba a eso. recordar una. La de Marie Bonaparte. Hizo barbaridades porque lo que entonces hicieron fue operarse y meter el clítoris a la vagina para que no fuera el pene de la mujer. Pero en esta posición de la diferenciación de un modo de vivir la sexualidad de las mujeres y cómo el hombre tendría un modo otro de vivir la sexualidad. Y entonces lo que Freud dice es que en todo caso el clítoris tendría que ser parte como subconjunto del conjunto que se llamaría vagina. Eso es lo que es importante. Lo que pasa es que hay que leerlo muy puntualmente a Freud. Él no desestima el clítoris, dice que habría que hacerlo subconjunto de un conjunto mayor que sería la vagina, para que no fuera que la mujer goza como hombre pero en chiquito, porque eso es lo que planteaba Mateo Colón, ¿no?, que el clítoris era una verga no desarrollada. Tantas cosas que se dijeron, ¿no? Porque es que la propuesta sobre el hay que regresar. el clítoris, fundamentalmente de parte de los anatomistas del siglo XVII, es que el clítoris era un pene no desarrollado porque la mujer era evolutivamente inferior por su imposibilidad de transformar la sangre en semen. Es toda la dimensión biológica, ¿no? Hay un déficit constitucional. Entonces decían que el clítoris era un pene de la mujer. Incluso le llaman la verga femenina. Bueno, esto abre justo a que Freud diga, no, tenemos que revaginalizar el clítoris.
No es una verga femenina, es un órgano otro que tiene que ver con esta, ahora sí, capacidad. Y el acercarlo a la vagina no lo hace más directamente incluido en el parto y en la reproducción. Para Freud no. Para Freud Porque no. eso no nos iba a gustar. Sino para Freud no. No, lo que hace Freud es intentar desfalicizar el clítoris, justamente. Sacarlo de todo lo que la anatomía del siglo XVII planteaba. Que Porque hable también, ¿no? recuerdan que para la anatomía y la ciencia, el cuerpo de la mujer surge del hombre, pero hacia adentro, porque la mujer no evolucionó. Esa era la propuesta anatómica. Bueno, yo sí quisiera escuchar la canción antes de irnos. Pues por ya lo menos estamos la aquí. canción, ¿no? A ver, Y como aquí nos- es muy, muy afortunado este final. Vamos a ver qué cuenta el clítoris, ¿no? El clítoris cuenta, pero ha costado mucho que cuente, ¿no? Y lo vimos con Juana la Larga y lo hemos visto ahora. Parece que en el retorno a Freud podemos inclusive encontrar algo tan inédito como que para él el clítoris contara de otra manera que no fuera un órgano deficitario y pobretón y Exactamente. minúsculo y retraído. Jesús y Liliana lo ponen así. En 1998, hace apenas 16 años, se hizo por primera vez la descripción completa de la anatomía del clítoris. ¿Será que esto anuncia el fin del patriarcado? Dedicado a las moscas muertas. Si no sabes dónde está tu clítoris, no te metas en ningún intríngulis. Una parte por debajo del ombligo. Busca bien y encontrarás un gran amigo. Y si sientes un placer orgásmico, es que ya llegaste al punto crítico. No hace falta que el cerebro te trabaje, solo deja que tu cuerpo se relaje. Sus 8000 terminales nerviosas son las que tienen feliz a sus esposas. Las 15.000 que se extienden por dentro son responsables de todo su contento. Todos los órganos tienen sus funciones. Para respirar tenemos los pulmones. Jesús ha dicho que solo da placer, un privilegio no más de la mujer. Hay clítoris de todos los tamaños, de todos los colores y de todos los sabores. No es un botón, es un iceberg. No es un botón, no es un botón. No es un botón, es un iceberg. Y es un portento que tiene la mujer. Bueno, muchísimas gracias Marisa por esta nota musical para terminar. Es política. Y gracias Eli por este seminario tan interesante. Muchas gracias a ustedes por haber venido y nos reencontraremos a partir de enero en torno a un seminario que se titula Hacer y deshacer el género. Mañana tenemos un evento en torno a la violencia. Bueno, sobre todo en el marco del Día contra la Violencia. Es de 4 a 7, ¿verdad? 4 a 7, ¿en qué salón? 2247 también. Gracias, les esperamos. Muchas gracias.